Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Soy Palestina. Lo esculpí en todas las fachadas, con letras grandes y en lo más alto. Ese nombre me sigue y vive en mí y me alimenta. Las grutas de las montañas me conocen. Hice todo lo posible y luego pedí que la nación existiera. Hoy desde Nuestra América vamos a hablar acerca de una historia, de un porqué, de un para qué, de un país que no ha visto amanecer sin balas, sin sangre, sin muerte. Hablaremos de una Palestina que, aunque lejana a Nuestra América, encarna la historia de nuestros pueblos y sufre el colonialismo que busca exterminarla. Veamos ahora el TV Führer. Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipkow. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. En la base de Hatzor. Aquí atrás mío, un F-16 de tipo Barak 2. Desde aquí, muy cerquita de la ciudad de Ashdod, despegan estos F-16 hacia la franja de Gaza para alcanzar 5 objetivos principales: lanzaderos de cohetes, depósitos de cohetes y misiles, fábricas de armas del Hamas y otros grupos terroristas, centros de comando y control del Hamas, así como túneles que vienen desde Gaza hacia Israel. Conversando aquí un poco con los pilotos, me cuentan ellos que la mayoría de las operaciones de las que salen deben ser abortadas. Son abortadas porque allí hay población civil gazatí, la cual de ninguna manera es nuestra amiga, de ninguna manera es nuestra enemiga. Llegó el 48, después de tantos exilios, volvíamos nuevamente para Israel. A vos que nos haces boicot, vení y colgate de acá. No uses más nada de esto que fue creado en Israel. Grupo criminal que es el líder, es el gobierno en la Franja de Gaza desde el año 2007, en cuya Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Nosotros no queríamos ingresar en esta operación llamada Margen Protector. Hace días veníamos diciéndole a Hamas que no nos arrastra la operación, pero lamentablemente Hamas nos arrastra a esta operación, y en este momento,
como todo país del mundo que tiene 75% de su población bajo fuego, estamos defendiendo a nuestra población civil. Nuestro objetivo aquí, Fernando, es detener los cohetes del Hamas e infringirle un duro golpe a la infraestructura terrorista del Hamas para que esto no vuelva a pasar en el futuro. Tanzania, fuera Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. Palestina. Bueno, arrancamos esta emisión de Nuestra América con un programa urgente para Palestina, ¿no? A 66 años de la ocupación, 66 años que han sido de ocupación, de terrorismo y expansión sionista en Palestina, en la Palestina. Hay muchísimas cosas para decir, estamos frente a una coyuntura que sobrepasa, digamos, lo que podemos tolerar incluso como en los límites de un conflicto que ha sobrepasado, como bien lo decíamos y lo he recalcado incluso, algunos medios alternativos, porque también hay que decir que la visión de los medios hegemónicos ha sido lo que veíamos en el TV Führer, ¿sí? Como lo vamos a tomar más adelante, pero que creemos y sabemos que desde este espacio debemos hacer una denuncia pertinente, contundente y clara, como así lo habíamos citado en nuestro último programa de hace 15 días, respecto a lo que está aconteciendo en Palestina, y que más que mostrando lo que está sucediendo, la raíz de su conflicto o los orígenes de su conflicto, los actores, los por qué y quiénes son los actores que intervienen además en el apoyo a Israel en su plan de ocupación. Y una pregunta fundamental, ¿qué es el sionismo? A muchas personas le preguntamos qué es el sionismo y no podía contestarnos, por ejemplo, algo como eso, que es crucial para entender este conflicto que va más allá, digamos, de esa cuestión, de ese choque de culturas, ese choque de religiones entre judíos y árabes, sino que tiene también un trasfondo político y toda una intención política y económica desde el Estado de Israel y sus aliados, que iremos develando alrededor del programa. Bueno, veamos ahora una nota que hizo nuestro notero acerca de qué es lo que la gente piensa que está pasando ahora en Palestina. Veámoslo. Algo debiera hechizar portaaviones. Alguien debiera apretar un botón que reciclara metralla en razones y poderío en conmiseración. Hola, estamos en el sector de Abasto y vamos a preguntarle a la gente qué piensa sobre lo que ocurre entre Israel y Palestina. Va a ser un test itinerante judeo-árabe. Gonzalo, dinos, vos sabes de pronto, ¿qué sabes sobre la guerra entre palestinos e Israel? Sé que viven en una constante conflicto desde siempre, creo que es una tierra que siempre tuvo conflicto, pero desde hace miles de años. Mucho más de eso, la verdad no estoy informado. Luis, Google. Bueno, ustedes ¿qué saben del conflicto entre Israel? ¿Ustedes qué saben del conflicto entre Israel y Palestina? ¿Qué se han enterado? ¿Qué conocen? ¿Qué saben de eso? Que Israel siempre quiso invadir Palestina, o sea, la franja de Gaza siempre. Y está matando argentinos siempre. Está matando muchos argentinos. Mueren chicos. Soy Camila Gabriela. Bueno, ¿ustedes qué conocimiento, qué saben sobre lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina? Bueno, nada, por el mundo presente, es lo que veo en la televisión, que drama, chicos muriéndose, un país que ataca al otro, el otro se defiende, pero no estoy tan muy interesada. ¿Saben qué es el sionismo? No.
¿Qué es sionismo? ¿Qué idea tienes de sionismo? Terrorismo creo que es un conflicto bélico, siempre tiene un trasfondo político, pero no, que más de eso No, no vale. No estoy de acuerdo con... En el Perú ya nos acaba de matar, igual casi lo convertieron ahora ya. No estoy de acuerdo con el terrorismo, pero tampoco estoy de acuerdo con Israel. Que es para mí, que creo que es personas, un grupo de personas que atentan contra una organización de personas que atentan contra ciertos derechos de ciertas personas o están en contra de algo, pero que para llegar, digamos, a esos personas creen que no les importa, digamos, lo que pueda pasar en el medio. En este conflicto, ¿tú calificarías a alguno de ellos de terroristas? No sé, no me parece que haya que para acusar nada. O sea, yo no estoy a favor para nada, pero no. Que hay otros intereses distintos al religioso, de pronto hay otros intereses ahí de por medio. Los sentimientos. Creo que siempre hay un trasfondo económico, siempre va a haber un trasfondo económico. La verdad no estoy muy interiorizado en el tema, pero creo que la economía creo que pesa más que lo religioso siempre. ¿Tú nos puedes ayudar a ubicar aquí en este mapa dónde queda Israel y Palestina? Sí. Ahí vale. No lo ubico. ¿Dónde creerías? Sé que Israel es re chiquito, pero no sé, no lo ubico acá. ¿Cuál es más chico que ¿Cuál te Tucumán? imaginas? ¿Sabes? Somos unas ignorantes, ¿por acá? ¿Dale? No sé. Ubica el dedo ahí. Ayúdame, no me dejes. Vale. Bueno, como acabamos de ver, la gente sabe que hay una guerra, sabe que hay un conflicto, algunos hablan de terrorismo, de Estado de Israel, unos están en contra, otros a favor, pero en realidad no se sabe qué está pasando. Y me parece que primero lo más importante es, bueno, contar los hechos actuales, lo que pasó a partir del 7 y del 8 de julio, que es lo que nos permite saber por qué iniciaron los bombardeos por parte del Estado de Israel hacia la Franja de Gaza. 3 israelitas ubicados en una zona palestina desaparecen el día 7 de julio y se inicia una campaña de búsqueda por parte del Estado de Israel. Se toman Cisjordania, empiezan una reubicación terrestre de los israelitas y a los 3 días aparecen muertos. Por esto el Estado de Israel inicia un proceso de bombardeo aéreo hacia la Franja de Gaza. Sí, igual hay un elemento para tener en cuenta que sería como los acontecimientos previos, ¿no? Uno haciendo un análisis de coyuntura se encontraría con que hay otros elementos más allá de, digamos, de claro, este conflicto de 66 años. Esto es lo que los medios muestran. Esto es lo que los medios están mostrando y es el justificativo que utiliza Israel para agredir el territorio palestino, que es otra cosa particular. Los jóvenes desaparecieron en Cisjordania. Claro. Si nosotros viéramos el mapa, por ejemplo, de Palestina, Israel y Palestina, ¿sí? Encontraríamos que Cisjordania estaría en la parte, digámoslo, norte o nororiental de todo ese territorio, mientras que Gaza estaría al suroccidente, ¿no? Con la Franja de Gaza que estaría, digámoslo, al pie del mar Mediterráneo. Entonces, los ataques que se dirigen a la zona contraria cuando los jóvenes desaparecieron en la zona, digámoslo, de la zona norte. Pero hay otra cosa bien interesante y es que días anteriores, antes de que desaparecieran estos jóvenes, en Israel habían sido condenados a cadena perpetua alrededor de 14 menores, ¿sí? Cosa que no es
nada menor, o sea, que un menor de edad, como es sistemático en el Estado de Israel, contra los palestinos, jóvenes palestinos en general, niños y menores de edad, sean condenados, digamos, a cadena perpetua. Entonces, ya eso nos pone en un escenario en el que tenemos que pensar de qué nivel es la confrontación y hacia dónde se está ubicando, se está focalizando también la misma. ¿Sí? Claro. Es decir, ahí se está generando un ambiente, una guerra mediática entre la cual se posiciona que es Palestina el que inicia una serie de ataques o inicia digamos, la embestida o la ofensiva contra Israel, cuando es Israel quien viene sistemáticamente persiguiendo, desplazando e incluso ocupando el territorio Claro, ya palestino. a lo largo del programa, bueno, entenderemos por qué causas y por qué motivos Israel ataca a Palestina. Ahora vamos a ver un video que nos muestra los ataques y las condenas a prisión por parte del Estado de Israel hacia los jóvenes palestinos. This land was promised to the Jewish nation by God. For more than 40 years, Israel has controlled the West Bank. But now there are serious claims that Palestinian children are being systematically targeted, arrested and jailed in the battle to control this disputed territory. And it's that fear and intimidation that makes this system work so effectively well. You never know when there's going to be the bang on the door in the middle of the night. Let me say this very clearly. There is no such policy. A policy to create fear, there is no such thing. A peaceful evening in a small Palestinian village. A 14-year-old boy and his family sleep. Suddenly, the night is shattered. The Israeli army is making a raid. Their target, the boy who they claim has thrown stones at them. His mother recalls that moment. واحد على الباب وواحد هنا وواحد كل جندي على باب غرفة. فأنا بحكي له كتان شو بدك فيه هذا؟ حكى لي مرة اسكت. وصاروا يضربوا فيه ويسحبوه من الفراش. حكينا له بده يلبس، أعطيته أنا الجاكيت عشان يلبس، صار يتمجلز، الجندي صار يضحك. هات الجاكيت أنا بلبسه بحكي له. Hussein Zamara insists he's done nothing wrong, but this begins an 18-day nightmare. ماكينة كبيرة كان فيها أسلاك كهرباء وهيك موصل بالكهرباء، كان بده يكهربني فيها وكان كل حين يدبني على الأرض يضربني شغلات هيك، كان معه بربيج عصا يضربني فيها. At the age of 15, the life of this boy was also turned upside down. أنا ما شردتش لأنه أعرف حالي مش عامل إشي. طخه أجم فيه 3 مطاطات 4. بعدين فقع علي كمان علبة. شمطت كمان فيه كمان علبة. Fatima Fouz would spend the next 82 days in prison, beginning with an interrogation. كانوا يعني حاملين عصي كهرباء وضربوني فيها. كانوا لما الضابط في منهم واحد شرح رفعها هيك مشحبرين كلياتهم هيك عليهم زي ادغام او اشي، ويحكي معاه ويكشر ويخوف فيه ويضربني في الكهرباء، في صعقات كهربائية كان يضرب. As a 14-year-old, Islam Dar Ayoub has also come up against Israel's security services. حكالي خذ وكع هاي الورقة. حكيت له ما هي بالعبرة وانا بعرفش اقرا عبرة، يعني اذا بتقرا لي اياها. حكالي هذا عشان بدك تروح لازم توكع عليها، فلما وكعت في المحكمة بتفاجأ انها هاي ورقة الاعترافات.
These boys are part of the new front line in the Israeli-Palestinian conflict. They're among the 700 Palestinian children brought each year before Israel's military court. Claramente la única manera que tienen, digamos, los israelíes de oprimir, digamos, de perseguir al pueblo palestino no es solamente con la excarcelación selectiva de jóvenes y niños. Esto, digámoslo, entendámoslo como que es matar una generación, la próxima generación que sería la que continuaría esta resistencia histórica del pueblo palestino. Entre las cifras que contamos hasta la fecha hay más de 750 personas muertas, ¿sí?, por los bombardeos y las agresiones de Israel en el territorio de la Franja de Gaza, entre ellos más de 200 niños, ¿sí? Aproximadamente son 200 niños entre esos 750 o casi 800 personas asesinadas. Entre otras cifras también hay más de 4.800 heridos en total por todos estos bombardeos, que además no solamente dejan el saldo directo, sino que la infraestructura completamente destruida, ¿sí?, de las ciudades de la Franja de Gaza y más de 100.000 personas desplazadas, o sea, una cifra que horroriza a cualquier persona en el mundo, que tome dimensión de lo que significa eso, 100.000 personas, o sea, podemos hablar de que incluso una ciudad entera, ¿en cuánto tiempo? Claro. Es que es algo que sorprende muchísimo. Y eso ya, digamos, sumaría como un total de más del 65% de la población que digámoslo, inicialmente habitaba el territorio palestino, entre lo que podríamos calcular desde 1967 hasta la fecha. Y hay otra cosa que es importante recalcar ahí, que es que Israel está agrediendo, dicen que están agrediendo directamente, como objetivos militares tienen las milicias de Hamas, ¿sí?, que se encuentran en la Franja de Gaza, pero digamos, las estadísticas nos dan cuenta de que no es así, simplemente que están agrediendo a la población civil y no solamente a los milicianos. Claro, ¿sí? porque o sea, además, según todos los informes, no solamente se ha bombardeado la zona de la Franja de Gaza, sino se bombardea estratégicamente hospitales, escuelas, en donde se alojan las familias desplazadas, en donde se atienden a las personas heridas. Realmente sorprende muchísimo y nos pone a pensar, bueno, pero ¿por qué estos ataques? ¿Por qué esta forma de operar del Estado de Israel que no se comprende muchas veces? Y porque además es un conflicto tratado mediáticamente de muchas formas, pero que invisibiliza y no permite cuestionarse realmente por qué, de dónde vienen las raíces del conflicto. Ahora vamos a ir a una pausa, pero en el regreso va a contarnos José Castillo, un economista, algunas de las razones y causas de este conflicto que también nos va a permitir comprender un poco más de qué es lo que está pasando en Palestina. Para mí, trabajar en una cooperativa creo que es lo mejor que hay, y porque ya sabemos lo que son los patrones. Mi nombre es Raúl, yo hace ya 35 años que yo trabajo en INPA. Acá por lo menos se puede discutir en la asamblea todos los problemas. En cambio con el patrón no puede discutir nada. El patrón dice no va más y no va más. Esa es la diferencia. Pues yo trabajo acá en INPA de 1980. Pasé muchas cosas con INPA. ¿Qué siento? Una gran satisfacción porque... y una alegría tremenda, ¿no? Porque acá cuando yo entré, éramos 586 personas. Y ahora somos 70, 80, no sé cuántos somos, pero estamos en base de sacrificio, estamos trabajando y luchando por sobrellevar toda la situación. La lucha a muerte de verdad.
canal de televisión y bueno, que diga la verdad, que no desinforme, que informe. Porque a veces los canales desinforman en vez de informar. Eso es lo que yo veo. No dejar que pisoteen mi vida o mi dignidad. La raíz del conflicto palestino está en el propio origen del Estado de Israel, de su fundación como Estado en el año 1948. La fundación del Estado de Israel, que se hace en el marco, a los pocos años, apenas 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y bajo el signo de lo que había significado ese hecho horroroso de la primera mitad del siglo XX, el genocidio de una parte importante de la comunidad judía europea por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ese hecho terrible sirve de excusa para que una corriente ideológica, el sionismo, que preexistía, que había sido creada a final del siglo XIX y que era una corriente minoritaria dentro de la comunidad judía, terminar imponiendo este concepto de un Estado sobre el territorio palestino. Theodor Herzl, el fundador del sionismo, hablaba de un pueblo sin tierra, teóricamente el pueblo judío, que entonces arribaba a una tierra sin pueblo. El problema era que en Palestina había pueblo, había gente, eran justamente los palestinos. En el año 1948, cuando se plantea la creación del Estado de Israel, automáticamente hay una expulsión violentísima, en los años anteriores también, ¿no? Pero en el 48, de población palestina, de varios millones, a lo cual se le agrega una serie de guerras. La primera es justamente en el año 48, donde Israel incluso avanza más allá de las propias fronteras fijadas en el Acuerdo de Naciones Unidas de ese año, sobre áreas de lo que hoy se llama Cisjordania, el área, diríamos, hacia el este, y la Franja de Gaza hacia el oeste. Diversas guerras, 1967, 1973, van marcando entonces este expansionismo del Estado de Israel, que se apoya sobre un hecho bien concreto, que es el carácter racista, de expulsión de la población palestina, terrorismo de Estado con respecto a esta población, y nunca olvidarnos de que la existencia del Estado de Israel está directamente vinculada a un hecho geopolítico muy importante, que es que objetivamente es el portaaviones de los Estados Unidos en la región. O sea, Israel existe en tanto y en cuanto es lo que le sirve al imperialismo norteamericano para evitar el avance de cualquier tipo de revolución en el mundo árabe. Este es en una región donde además existe el petróleo, ¿no? Una región muy importante del planeta. Lo que pasa es que la vida hace rato ya ha perdido, va perdiendo su conciencia, y los caminos de la luna van juntándose o mezclándose hacia los de la demencia. ¿Y qué rumbo esperar si después de despertar nos ocultas la libertad? ¿Qué inventarás a la teoría del desarme del genocidio mundial? ¿Cómo limpiarás de las Bueno, aquí José Castillo nos aclara un poco el panorama de cuáles son las raíces históricas de este conflicto, pero bueno, nos parece que primero, para que sea todavía un poco más claro y comprendamos también la posición estratégica en la que se encuentra Palestina, que veamos un mapa en el que, David, producción, que podamos ver un mapa en el que justamente vamos a observar la posición y los intereses geopolíticos que hay en este lugar, porque como bueno nos contaba José, en el 48, cuando Gran Bretaña sale de Palestina, al salir de Palestina hay intereses por la posición en la que se encuentra Palestina,
porque justamente está al pie del mar Mediterráneo. Al estar al pie del mar Mediterráneo, está entre la salida y la entrada de los recursos naturales, entre uno de los más importantes, el petróleo, que es como el recurso energético por el que se mueve este sistema, y por lo tanto pues es totalmente estratégico e importante. Bueno, acá ya vemos el mapa, está posicionada justamente en la salida y la entrada, y además, como lo vemos, está bordeada por todos los países árabes. Por lo tanto, como nos contaba José, es un punto que permite el control de los países árabes y de todos sus procesos, como lo ha habido durante los últimos 70 años, de revolucionarios o no, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo un poco más la importancia de este territorio. Sí, lo que llamarían intereses geopolíticos. Geopolíticos. ¿No? Intereses geopolíticos, el gas, el petróleo, el agua, ¿sí? Y la salida del mar Mediterráneo, como bien lo mencionabas, que hay incluso ese mapa que se está viendo, que muestra que hay alrededor de 70 kilómetros entre lo que es el río Jordán, ¿sí? Y el mar Mediterráneo. El río Jordán que separa lo que sería el territorio de Cisjordania del Jordán, de Jordania, claro. ¿sí? Y que es un territorio entre los que está obviamente hoy en disputa, incluso entre los que se encuentra aislado claro. Palestina, porque también hay una demarcación territorial que correspondería, digamos, soberanamente a Palestina, un estado todavía que recientemente tuvo como un reconocimiento a algunos países de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Que además uno encuentra en los mapas que no está mencionado como Palestina, se encuentra como Israel, ¿sí? Pero que además se encuentran, digamos, en una segregación interna, en un aislamiento interno entre sus propios territorios. Esto se ve que más allá de las demarcaciones históricas, o sea, de lo que fue en 1947 y lo que pasó como se dividió el territorio en principio y lo que quedó en 1967, sí, ¿sí? Pues se ha ido justamente mermando y desplazando la población palestina. Ajá, ¿no? Claro, claro. Ahí claramente, bueno, ahí se ve incluso en ese mapa que se está marcando ahí, cómo quedó aislado incluso el territorio palestino de Jerusalén, ¿sí? Cómo Israel entró y separó, digamos, el pueblo palestino para bloquearle la entrada o el contacto que tendría entre la zona sur de Cisjordania y el norte, ¿sí? Está claro, justamente en el medio. Aquí lo que hay que tener en claro ya de entrada es que el interés del Estado de Israel desde un principio ha sido la desaparición y el genocidio de Palestina. O sea, desde el origen del Estado de Israel, como yo nos lo explicaba, ¿no? Parte el sionismo es un movimiento político que no surge del dogma religioso judío, sino que es un movimiento con intereses políticos que tiene como visión la creación de un hogar en Palestina, ¿no? Ahí está este lema de para un pueblo sin tierra, una tierra, para un pueblo sin tierra, una tierra sin pueblo, como si Palestina no tuviese pueblo, ¿no? Palestina no tuviera ese pueblo. Y de ahí todo lo que tú contabas, que desde el 48 hasta la actualidad, en esto los conflictos actuales, hasta la actualidad, lo que ha querido el Estado de Israel es la desaparición del pueblo palestino. Bueno, ahora vamos a ver a continuación en la siguiente parte de la entrevista cómo opera el Estado de Israel, según como nos cuenta el economista José Castillo. Terrorismo de Estado quizás es la palabra que nosotros podemos conocer en Latinoamérica y que podría englobar la generalidad. Ahora, es un poco más, o sea, tiene todos los elementos de terrorismo de Estado que nosotros conocemos, ¿no? Detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, todo eso existe y eso nos permitiría hasta equipararlo a lo mejor a los terrorismos de Estado que nosotros estamos acostumbrados a ver en Latinoamérica. Pero hay algo más, que nosotros efectivamente no lo vemos tan así en Latinoamérica, que es el tema del racismo, ¿no? O sea, el Estado de Israel opera parecido a lo que era la Sudáfrica del apartheid. Una población entera que es discriminada, que es corrida
de sus territorios, sus casas son demolidas, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos que para moverse en el territorio tienen que pasar checkpoints como si fueran extranjeros, a veces en 500, 600 metros tienen que pasar dos, ¿no? O sea, esto es la forma de operación concreta del día a día de la realidad del Estado de Israel. Claro, y que de cierta forma es lo que permite que se consoliden como Estado ellos. Sí, acá hay un gran punto, ¿no? O sea, la inviabilidad del Estado de Israel, como ellos se denominan el Estado democrático, la inviabilidad de un Estado que se define democrático, primero expulsando al resto de la población, pero encima también generando una presión muy fuerte sobre la propia población árabe que vive adentro del Estado de Israel. A lo largo de los años, lo que se ha observado ante el hecho natural de que el crecimiento demográfico transforma cada vez más a la población israelí en minoritaria, empiezan a aparecer como una especie de corrimiento cada vez más a la derecha en las propias políticas del Estado de Israel. O sea, si nosotros vemos el conflicto actual, forma parte incluso de la interna dentro del propio Estado de Israel. Netanyahu, el gobernante, pertenece al partido Likud. El Likud es una expresión de lo que se llama el revisionismo sionista, que en la historia se equipara al fascismo, sus posiciones son posiciones fascistas. Ahora, está en una alianza con un grupo de más de ultraderecha todavía, que es Israel Beitan, Hogar Judío, que es el que presiona a Netanyahu para hacer primero los bombardeos y la invasión terrestre sobre la Franja de Gaza. Entonces, ¿qué es lo que se va observando? Se va observando que la propia lógica del funcionamiento del sionismo va transformando cada vez más a el Estado de Israel en un Estado de derecha, fascista. Los sectores que existen, ¿no? La población judía en el Estado de Israel, que son pacifistas, que se oponen a las matanzas, cada vez van quedando más aislados. Incluso en estos días ha habido manifestaciones en Tel Aviv de sectores que se han opuesto a los bombardeos, y esas manifestaciones han sido atacadas directamente por grupos fascistas con el apoyo de la policía israelí, ¿no? Para ser claro, o sea, hay una especie de prohibición dentro del Estado de Israel de oponerse a lo que el mismo Estado hace, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que estamos viendo, que cada vez se expresa con mayor claridad. A medida que han pasado los años, esto fue cada vez más fuerte. Ahora tenemos desde el año 2002 el muro, ¿no? La construcción de un muro que parte en dos la propia zona cisjordana, en territorio palestino, los asentamientos en territorio palestino. Bueno, ahí claramente nos hacía una buena lectura José Castillo, digamos, de la manera en que opera el Estado de Israel sobre Palestina, cómo lo avasalla, cómo se expande, cómo empieza a invadir, ocupar por medio de familias que van y se toman casas, por medio del ejército israelí que ingresa en el territorio palestino y que avala justamente y protege a estas familias que continúan llegando ahí. Pero hay una cuestión muy particular, y es que esto que vos mencionabas anteriormente, que Israel es el pueblo sin territorio, ¿sí? Sin un lugar en el mundo, y que esa visión nacionalista que expresa el sionismo, que se expresa en la Constitución del Estado de Israel a partir de 1948, vino acompañada de una gran migración de lo que entonces fueron las víctimas del Holocausto y la persecución en Europa. Históricamente los judíos fueron perseguidos, digamos, entre toda su historia. No vamos a negar que el pueblo judío, lo que se llamó la diáspora, sí, que se expandió por todo el mundo, fue perseguida por sus costumbres, sus ideas, por su forma de vida, y también, ¿por qué no?, por su misma religión, ¿no? Ahora nos encontramos con que digamos, los que fueron perseguidos históricamente son perseguidores en el territorio que ellos ahora quieren consolidar como lo que dicen, bueno, la tierra prometida, la tierra que
nos prometió Dios para este pueblo elegido, para este pueblo que viviera aquí en esta tierra sagrada o tierra santa, como también se le suelen llamar. Y eso fue el fundamento por el cual fueron migrando, fueron trayendo de varios países del mundo a el territorio de Palestina para constituir el Estado de Israel, ¿sí? Que en principio se dividió casi que por partes iguales entre lo que era entonces la Palestina histórica, ¿sí? Y el nuevo Estado de Israel, de acuerdo a las zonas que ocupaba entonces Gran Bretaña, como ya se había dicho. Sí, incluso o sea, cuando uno que empieza a abordar el tema, ¿no? Y empieza a intentar comprender lo que sucede, se da cuenta como el Estado de Israel, en la apropiación de este territorio, se apropia también de un discurso antisemita, ¿no? El que está en contra del Estado de Israel está en contra de los judíos. O sea, se aprovecha de un pasado y de una historia, por esto también José nos contaba que muchos judíos y muchos académicos, políticos, renuncian y afirman que no utilicen sus nombres ni sus víctimas del Holocausto en nombre de un Estado que está haciendo lo mismo, que está reproduciendo la misma lógica, porque en realidad, como nos lo explicaba y como también ya veremos más adelante en un video, reproduce la misma lógica de apartheid. ¿Qué es el apartheid? O sea, apartar, separar, por medio, o sea, de una división geográfica, por medio de muros, por medio también de una estigmatización cultural, porque también tenemos que tener en cuenta que culturalmente al judío se le adoctrina culturalmente a que hay un otro y que ese otro es un enemigo. Y ese otro es el palestino, y se justifica también de cierta forma que se le mate, que se le agreda, que se le... Se fundamenta, digámoslo, el otro factor que podríamos decir que es propio del modus operandi del Estado de Israel, que sería la violencia. ¿Sí? Claro, el odio, como lo veíamos en el TV Führer. Se educa sobre el odio, se educa sobre esto, para ejercer una violencia que es por un lado que se expresa en un terrorismo de Estado y de religión. Claro. Es decir, tenemos que luchar por cualquier forma, de cualquier vía, para aniquilar digamos a los pueblos árabes, ¿sí? Teniendo en cuenta igualmente que entre el pueblo árabe también hay judíos y que, en Israel conviven, digamos, diferentes religiones, diferentes culturas. Existe el cristianismo, existen pueblos árabes, existe el judaísmo, y que no se debe entender el Estado israelí como una cuestión homogénea, como una totalidad concreta y acabada, porque hay también disputas al interior. Ya bien lo decía José Castillo, que ahí, digámoslo, en Tel Aviv han habido manifestaciones importantes y fuertes del mismo pueblo judío, del mismo pueblo israelí, contra, digamos, las mismas acciones que ha tomado el propio Estado de Israel, ¿no? Y a continuación vamos a ver un breve documental, ¿sí? Un fragmento de un documental que se llama Gueto, que nos muestra un poco cuál es también ese modus operandi en el diario vivir de la gente en Palestina. Si buscamos en el diccionario de la RAE la palabra asentamiento, encontramos la siguiente definición: instalación provisional por la autoridad gubernativa de colonos o cultivadores en tierras destinadas a expropiarse. Pero un asentamiento rara vez es una instalación provisional. La enorme mayoría llegan para quedarse. Esto es lo que se supone debería ser Hebrón, de acuerdo con la línea verde que señala el territorio palestino establecido según el armisticio de 1949. A partir de aquí, y hasta el día de hoy, Israel no ha parado de avanzar. El trazado del muro, construido alrededor de todo el territorio palestino, le está quitando a su población grandes extensiones de tierra, recursos y aislando zonas habitadas. Aunque la principal herramienta para el continuo avance de Israel es la instalación de asentamientos. Una vez construidos, los conecta unos con otros mediante una red de carreteras modernas, estaciones de servicio y centros comerciales. Esas rutas son inaccesibles para los palestinos, aunque están dentro de su territorio. Su función es unir zonas de colonos bloqueando calles, carreteras y accesos palestinos. Estas medidas van dejando pueblos y localidades aisladas. El área C es zona bajo control total israelí. Por lo tanto, pasa a ser territorio de Israel.
Para lograr este control y mantener aislada esta área, se bloquean carreteras por medio de controles, barreras, escombros y bloques de contención, y se establecen puntos de control o checkpoints, torres de observación y vigilancia a las 24 horas. Para guardar la seguridad de estos territorios, se crea un perímetro de seguridad llamado Área B. Esta zona se encuentra bajo control civil palestino, pero bajo control militar compartido entre las fuerzas palestinas y las de Israel, aunque en la práctica son zonas bajo control israelí, donde se construyen asentamientos, mantienen pueblos aislados, realizan constantes incursiones y mantienen tropas y vigilancia permanente. En el caso de Hebrón, existe también una zona especial llamada H1, que es territorio palestino, y la H2, que ya es territorio de Israel. En la zona del viejo mercado pasamos de una a la otra. Es la zona de la habitación quemada, del mercado y de los agujeros en los depósitos. Todas las salidas están bloqueadas. Aquí vemos la zona H2, habitada por 600 colonos judíos, que ocupan el 20% de la superficie total de la ciudad de Hebrón. Esta parte de la ciudad ha sido totalmente desalojada. Hoy es como una enorme ciudad fantasma. Han sacado a más de 15.000 palestinos de sus hogares para crear dentro de Hebrón lo que Israel llama H2, una zona para 600 colonos judíos, y H1, donde viven 180.000 palestinos. Para mantener aisladas estas zonas y evitar el acceso al Mar Muerto y una posible vía de suministros o una salida a Jordania, Israel nombra áreas militares cerradas y reservas naturales. En ambas zonas, el acceso a palestinos está prohibido. Finalmente, el Área A, bajo control civil y de seguridad palestina. Son las zonas más pobladas que también sufren constantes ataques a la población e incursiones del ejército israelí. El Área A, bajo supuesto control palestino, está formada por un pequeño grupo de guetos controlados en todos sus accesos, frente a un Estado que no para de avanzar. Bueno, ya aquí vimos de qué forma organizan y de cierta forma apartan, diafragman, fragmentan la población palestina del Estado de Israel, obviamente dividiendo estratégicamente el territorio, apartándolos de sus lugares de producción, apartándolos de los hospitales, de las escuelas. Es una organización estratégica a nivel... De los recursos vitales. Claro, de los recursos vitales. Y hay algo que uno se pone a pensar, y es un Estado tan joven, como tiene tanto dinero para solventar armas, para solventar una guerra permanente. Y obviamente el papel de Estados Unidos es central y vital en esto. No solamente como lo hemos visto a nivel mediático en cuanto al el reconocimiento de las acciones y el apoyo incondicional en las acciones del Estado de Israel por parte de Estados Unidos hacia Palestina, sino también, obviamente, en un apoyo en cuanto a los armamentos, económicamente, en tratados, porque pensamos también que se sigue una misma política armamentista que nace también de una doctrina de seguridad de los Estados Unidos, que también se repliega a nivel de América Latina. Sí, entonces, es como llevar la doctrina de la seguridad nacional hacia Israel. Israel no es que viene y recibe de los Estados Unidos, sino que ejecuta también, digamos, la acoge. No solamente la acoge, digamos, en términos del armamento, sino a sus agencias de espionaje. No sé, recuérdese que el Mossad es una de las agencias de inteligencia más fuertes que hay en todo el planeta. Pero uno se preguntará, bueno, y con todas estas agencias que hay, ¿cómo es que no pueden acabar con su enemigo que tienen ahí, que sería, digamos, los palestinos, la resistencia palestina? Y eso tiene que ver con justamente que, por ejemplo, en Gaza, que digamos es la zona fuerte de lo que sería Hamas, un grupo más bien radical, un grupo que no reconoce el Estado de Israel como si lo hace Al-Fatah, que es quien, digámoslo, tiene mayor presencia y mayor peso político en la zona de Cisjordania, pues tiene también un tejido social que le respalda, es decir, hay se podría decir, hay un ejército popular, hay un pueblo o un movimiento popular que contiene, que respalda y que mantiene esa resistencia frente a la agresión, a la invasión, el control de fronteras del Estado de Israel sobre los históricos territorios de Palestina. ¿Sí? Y aquí esto que vos mencionabas anteriormente, cuáles son las posiciones o el apoyo que le brinda, por ejemplo, Estados Unidos, país donde el 10% de las acciones de la bolsa son controladas por israelíes, ¿sí?
vamos a decir necesariamente judíos y sionistas, sino israelíes en general, pues tiene también, digamos, un peso económico fuerte, y eso configura geopolíticamente esta zona que nosotros veíamos, los países árabes alrededor de lo que sería la Palestina. Por ejemplo, en el 2000, recordemos lo que fue la primavera árabe que dejó como resultado en Egipto el gobierno de Mursi, que de otra forma era un primer gobierno electo democráticamente en la zona de Egipto, pero que desde un año después fue, digamos, depuesto, derrocado por un grupo militar y por la intervención, digamos, la práctica de las guerras de cuarta generación, donde se introduce mediáticamente todo un clima hostil, donde además ingresan mercenarios, donde se utiliza armamento sofisticado como los drones desarrollados por el Estado de Israel, ¿sí?, que fueron los que básicamente han llevado a este nivel de agresión que desconectó lo que sería la hermandad musulmana, un grupo en el que se apoya Hamas dentro del territorio egipcio, y que por lo cual se ha tenido que empezar a relacionar también o iniciar acuerdos bilaterales o acuerdos políticos más concretos, más sólidos, con lo que sería la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, que sería Al-Fatah. Este acuerdo es fundamental para entender también por qué esta ola de agresiones que nuevamente surge por parte de Israel. La última ola de agresiones que surgió, por ejemplo, en 2008-2009 con lo que se llamó el plan Plomo Fundido, digámoslo, tenía también un contexto de acuerdos políticos y de acuerdos y desacuerdos políticos entre estas organizaciones, ¿no? Además porque, o sea, si vemos, siempre el Estado de Israel usa como argumento el terrorismo para efectuar su terrorismo de Estado. Además, tengamos en cuenta que no es la misma capacidad armamentista y de ataque que tiene Palestina a la que tiene Israel. O sea, ya teniendo en cuenta que tiene el apoyo de Estados Unidos y todo el armamento que le brinda y que ellos mismos producen, o sea, no es la misma la capacidad que tienen, y usa siempre el mismo argumento, o sea, son terroristas a los que hay que eliminar, el mismo discurso que se usa también en nuestros países, y realmente es totalmente desequilibrado. Sí, ese discurso de los terroristas, de un pueblo que oprime a un pueblo que resiste, en el caso opresor Israel y resistencia Palestina, que en este momento, como bien lo decíamos, estaba en un escenario de constitución de un gobierno de unidad nacional. ¿Sí? Ahora vamos a ver un fragmento de la película, de una película urgente para Palestina, ¿sí? Justamente, o algo que retomamos nosotros, un programa urgente para Palestina. Veamos cuáles son los fragmentos que nos preparó la producción. Esto es una película. Esto es un panfleto por Palestina. No se puede construir un país a costa del exterminio de otro. Estas son imágenes sin sonido. Este es un pueblo huérfano. Este es un muro que confisca tierra, cultivos, olivos. Estos son los olivos a nuestro lado del muro, quemados por el ejército israelí. Este es un pozo 3 veces construido y 3 veces derribado por el ejército israelí, en Susia, en cualquier rincón del desierto. El imperio de los símbolos. La ley no permite su construcción. La ley permite que animales y personas mueran de sed. Forzar el exilio. Estas son las casas en ruinas que Israel no permite restaurar, bajo pena de confiscación. Estos son los hogares que no se pueden abandonar bajo pena de confiscación. Este es un hombre que vive las 24 horas del día en su taller, porque cualquier visita a la mezquita, al mercado, significa regresar a una puerta nueva, a una cerradura nueva, a una familia israelí nueva. Este es un hombre que podría ser millonario. Orgulloso muestra la llave de su casa. Poderosa arma al dinero. Destrucción masiva. Al-Nakba. Ni olvido ni perdón. El cine es mentira. Esta es la imagen de una mentira. Israel es mentira. La historia es mentira. Dios es responsable. La historia es responsable.
Esta es una casa robada a una familia palestina. Esta es la tienda de campaña en la que resisten, varias veces tumbada, otras tantas levantada, en Sheikh Jarrah, Jerusalén Oriental. El juez en persona le entrega la llave a los colonos. Este es el perro de la familia ocupante, que muerde al propietario palestino. El propietario palestino es detenido por la policía israelí. Esto no sé lo que es. Este no sé quién es. El pueblo elegido. Esto es Silwan, Jerusalén Oriental. Este es un barrio palestino a punto de desaparecer. Hogares palestinos destruidos para la construcción de un hermoso jardín. Un chaval es atropellado por un colono durante una protesta. El chaval es detenido por la policía. Estas son imágenes de la historia, imágenes del presente. Historia de las imágenes. La política es la historia en estado presente. Esta es la historia del sistema político más perverso del planeta, del sistema judicial. País para el pueblo elegido. Al-Nakba, limpieza étnica. Bien. Claramente, digámoslo, es aberrante, digamos, lo que ocurre, o lo que nos muestra, devela este material, en la medida en cómo se mete, cómo ocupa, cómo desplaza, cómo utiliza los símbolos, ¿sí? Justamente Israel ocupando la casa, llenándola de banderas, la reapropiación y la resignificación de los lugares. Porque son lugares en los que había un pueblo, en los que vivía un pueblo, y es apropiárselos y resignificarlo y dejar en el olvido a ese pueblo. Bueno, pero un pueblo que resiste. Claro, siempre que resiste, claramente. Que es un pueblo que sigue resistiendo, es la persona que está todavía al lado de la casa en un campamento precario, desplazado de su casa, cosa que uno no puede dimensionar. O sea, totalmente. Es una de las denuncias más esclarecedoras de lo que está aconteciendo y lo que está permitiendo el mundo, que sigue manteniendo ese silencio, que mantiene esa ignominia frente a lo que está aconteciendo en este lugar del planeta, con este conflicto que no es simplemente una guerra entre buenos y malos, entre fanáticos religiosos, es una guerra que ha emprendido un pueblo opresor, un pueblo ocupante. Pero también tenemos que tener en cuenta las relaciones y otros países que están apoyando justamente ese conflicto, que están permitiendo. Otros países del mundo, países como Colombia, que se han manifestado, digámoslo, a favor, digamos, de la respuesta que ha emprendido Israel, diciendo, bueno, la legítima defensa del Estado de Israel, cuando hay que ubicar el contexto en el cual está emprendiendo esa ofensiva militar. Otros estados que se han manifestado en favor del pueblo palestino y su resistencia, como la República Bolivariana de Venezuela, como el Estado de Ecuador. Pero, digámoslo, algunos países que todavía no terminan de definir posiciones y que es necesario que esas posiciones también se definan. ¿Sí? Claro, y que de entrada, o sea, se reconozca que no está bien la forma de actuar del Estado de Israel, y económicamente, comercialmente, políticamente, se cierran relaciones con el Estado de Israel. O sea, es la primera medida que hay que tomar para poder contrarrestar y para poder solucionar este conflicto en Palestina. Y bueno, nada, yo quería hacer una salvedad para ir cerrando el programa, y es el papel de las mujeres, no solamente como las víctimas de guerra, porque generalmente los hombres mueren en la guerra y las mujeres son las que tienen que quedar enfrente de las familias y enfrente de tierras y lugares llenos de sangre y de muerte, llenarlos de vida y volverlos y justamente mantener la lucha, mantener una lucha que lleva 70 años en la que han querido desaparecer un pueblo. Entonces es un papel, porque muchas mujeres no solamente luchan con armas, sino luchan con amor, con palabras de aliento y con sus hijos. Bueno, o sea, me parece que es importante reconocerlo. Sí, y bueno, finalmente podemos dejar como una pequeña
propuesta o algo que es importante rescatar, más allá de también la unidad que tienen que tener y la exposición que tienen que tener los países y los estados latinoamericanos en este caso, donde hay un gran lobby, una gran participación en proyectos económicos por parte de, digámoslo, la comunidad israelí en general, y es, bueno, hay una propuesta de que se restituyan y se reconozcan las fronteras anteriormente demarcadas hasta 1967, ¿sí? Entre otros grandes proyectos. Pero esto no es un tema que queda aquí, es un tema que vamos a darle continuidad, incluso porque lo dejamos para nuestro próximo programa. Vamos a tener una entrevista especial con Pedro Brieger, ¿sí? que bueno, pertenece a la comunidad judía en Argentina, es un sociólogo y periodista muy crítico de este conflicto y conocedor también, denunciante de las agresiones de Israel contra Palestina. Y dejamos una pequeña invitación para el día de mañana a las 16 horas frente a la Cancillería Argentina, ubicada en la calle Esmeralda y Arenales, donde se van a manifestar diferentes organizaciones políticas, culturales y movimientos sociales de la Argentina y de otros países que también se encuentran trabajando acá contra esta agresión y exigiéndole una respuesta contundente y clara al Estado argentino, por ejemplo, que corte relaciones económicas y militares con el Estado de Israel. Con esto terminamos nuestro programa, este programa urgente para Palestina a 66 años de ocupación y expansión sionista, porque, como siempre decimos en nuestra América, el silencio no es ni será una alternativa. Soy de una estirpe enlutada, extraño en mi terruño señero, los viles afectos del dios dinero nos asesinan antes de nacer, con todo el odio que lanza Israel, matando mi nación encarcelada. Soy palestino, la resistencia eterna es mi destino. El mundo nos ha lanzado al olvido, la ternura del pueblo es nuestro alivio.